El 11 de septiembre del 2015, Jacksonville, Florida, honró a los que perdimos en Benghazi, que se levantaron en apoyo en vez de los que prefirieron no ayudar. El tributo de Benghazi se llevó a cabo en honor a 4 héroes americanos que fueron asesinados y 10 estadounidenses que resultaron heridos en la batalla de Benghazi 3 años atrás, en el 11 de septiembre del 2012. El solemne homenaje en memoria del embajador de Estados Unidos en Libia, el señor Chris Stevens, el veterano SEAL de la Marina Tyrone Woods, el veterano SEAL de la Marina Glenn Dougherty y el veterano de la Marina Sean Smith, que dieron su mayor esfuerzo el 11 de septiembre del 2012, incluyó honores militares, una procesión de banderas, colocación de las coronas de los 4 héroes y el resonar de tambores. Los ciudadanos de Jacksonville se unieron para honrar a los que lucharon valientemente en Benghazi y a informarse sobre los que en nuestro gobierno se negaron a honrar su compromiso de proteger al embajador Chris Stevens y a su personal de seguridad. Ahora tienes la oportunidad de escuchar la historia real de lo que ocurrió en Benghazi y su impacto en nuestra nación, de 4 grandes americanos que conocen la verdad. Ok, vamos a tener a 4 personas en nuestro panel. La cuarta persona es Stephanie Jason. Si escuchas a Anthony Penoso, Anthony, ¿estás aquí? Si escuchas a Anthony Penoso de la Póliza Extranjera de los Estados Unidos, el admiral Kubik también ha estado allí. Y Stephanie Jason, los cuales tienen su programa cada sábado de 4 a 5. Por favor, escucha el programa para que aprendas más de la póliza extranjera de los Estados Unidos. Anthony Penoso. ¿Qué dije? Corrección, gracias. Por eso, en ese programa solamente soy el capitán y tú eres el admiral. Es el domingo de 4 a 5, 16 horas a las 17 horas para los militares presentes. Ok. La cuarta persona en el panel es la señora Stephanie Jason. Ella es de negocios internacionales. Hace bastantes negocios en Libia. Y pienso que me has dicho que has estado ahí 16 veces, ¿correcto? En Libia, 16 veces. También conoce al embajador de Libia personalmente. Y ha estado ahí durante el asesinato desafortunado de nuestro país y por el cual nuestro gobierno no lo respaldó. Entonces, déjenme ponerme mis lentes. También conozco al embajador Chris Davis. En mis últimos 4 años en la Marina, enseñé acerca de la póliza extranjera de los Estados Unidos. Él era uno de mis estudiantes. La última vez que lo vi fue en mayo del 2012 y donde discutimos que la secretaria de Estado también tenía problemas con la situación de Libia. Me encontré con él en ese entonces y me dio la historia de cómo fue que fue a dar a Libia, y la última vez que recibí un correo electrónico de él fue en julio del 2012 y me tocó leer acerca de él en el Washington Post y le envié una respuesta y le dije: Chris, debí haberte entrenado bien porque estoy leyendo acerca de ti en el Washington Post.
Él amaba el tenis y le pregunté cómo está todo por allá y me dijo, bueno, sabes que amo jugar tenis. Pero cada vez que estoy jugando tenis y estos terroristas vienen a atacar el campamento, me tengo que salir de la cancha de tenis. Así que estos terroristas están afectando bastante mi juego de tenis. Así es que, como ves, él tenía sus prioridades en orden. Porque para él se trataba solamente del tenis y desafortunadamente fue asesinado en el 2012. Entonces, gracias por eso. Eso era lo que querías escuchar, ¿verdad? Ok, ahora que tengo mis lentes aquí, la primera pregunta para el admiral Kubik. ¿Por qué Libia debe de ser una preocupación significante para los Estados Unidos? Entonces, a lo que te refieres es a este punto, ¿qué diferencia hace ya? Pero te voy a decir, hace una gran diferencia, porque si lo miras de un punto de vista estratégico, Libia, este país que está al norte de África, nuevamente representa un aliado estratégico para derrotar a Al-Qaeda. Así es de que también presenta una gran oportunidad para otros países. Solo te quiero decir que todo esto es una cobertura, es mucho más que un error de operación. Todo esto ha estado sucediendo por 3 años y las culpas y nada y todo esto que ha estado pasando. Pero la gente me pregunta, ¿qué piensas de lo que pasó? Y yo les digo, pienso que lo que pasó en Benghazi para mí tiene todas las señales de una operación fríamente calculada y no de algo que fue un error terrible, porque lo que hizo Chris Stevens al haberse puesto en esa posición, si tuviera que especular, pensaría que Stevens fue raptado y que fue tomado como rehén e intercambiado por otros rehenes del Estado Islámico. Y claro, si llamas al presidente de Egipto, él va a negar que hubo intercambio de rehenes. Pero cuando vino a Washington en el verano anterior, antes de septiembre, su objetivo número 1 era que liberaran a su rehén. De ahí en adelante, nada más de esto tiene sentido para mí y sigo manteniendo esta posición. Pero al final, cuando llegas a la última página de este documento, ojalá obtengamos la historia verdadera. Solo quiero agregar un par de cosas. Claro que todos los oficiales del gabinete del gobierno son culpables de mala práctica profesional y solamente como lo son la mayoría de los miembros del Congreso, porque sabían la verdad. No sabían que lo correcto era reportarlo a la luz pública y decidieron no hacerlo y ciegamente decidieron dar informes a los reporteros sin haber verificado que fueran correctos. En cuanto a Libia, el hombre ese sigue vivo, pero Gaddafi está usando poder americano para derrocar naciones aliadas y poner a yihadistas para que controlen el gobierno. Así es de que no solamente a 14 años después del aniversario del 11 de septiembre y hemos gastado trillones de dólares y hemos perdido vidas humanas, hemos perdido también terreno ante el terrorismo, sino que también hemos derramado sangre inocente y lo único que hemos hecho es consolidar la victoria de Al-Qaeda. Y eso no solamente es la culpa del Congreso, sino de los republicanos del Congreso, porque los demócratas en esta administración no tienen vergüenza. Ellos pueden criticar todo el día y decir que hicieron esto y lo otro, y eso no es ningún crimen, pero hemos puesto a estos republicanos. Lo que tenemos que hacer es implicar a estas personas y deshacernos de ellas porque no están haciendo su trabajo. Escuchen esto, porque necesitamos enfocarnos en ser la mayoría en el Senado y en el Congreso y poder perseguir criminalmente a quienes no están haciendo su trabajo. Y la razón por la que Gaddafi fue muerto es porque él estaba trabajando en introducir un nuevo sistema monetario en África llamado el Lenar africano. Y esto es lo que estábamos hablando en las operaciones especiales en Washington. Estábamos hablando
de que estaban preocupados de que al tratar de forzar esto, el Golfo se iba a incorporar y iban a convencer a Nigeria de incorporarse, y que cada país en África, incluyendo a Nigeria, que era el mayor exportador de petróleo y que hubiera sido devastador para los sistemas monetarios actuales y para las reservas. Y por eso no los puedo culpar, pero él tenía que ser muerto porque eso comprobó que era bastante discutible. En la crisis financiera del 2008 yo estaba trabajando en un grupo de apoyo al Pentágono y queríamos comenzar un análisis que nos hiciera descubrir bastante evidencia que pudiéramos rastrearlo hasta Moscú. Así que lo traje al Pentágono para que se hiciera este reporte y traje 2 libros que se llamaban, uno, El arma secreta, y el otro, El plan de juego. Pienso que el reporte era clasificado, pero el reporte para el Pentágono fue liberado y ese reporte mostraba que cada agencia del gobierno, la Tesorería, el Estado, la Fiscalía, el FBI y la CIA, decía que hay un reporte especial donde dice que este era un acto deliberado para poner el dólar en riesgo y donde estamos perdiendo nuestro crédito, y todos ellos dijeron que era bastante serio, pero dijeron que teníamos que hablar con el Estado porque no era responsabilidad de ellos. Entonces nos dijeron en el Estado, esto es bastante serio, pero necesitan hablarlo con el FBI. Así que básicamente cada ramo del gobierno sabe de las naciones hostiles y que eran responsables por el colapso económico, y todos decidieron no hacer nada al respecto porque no sabían quién debía hacerlo. Porque es algo que nos debe de preocupar a todos, porque en los siguientes meses vimos cómo todo era solamente una advertencia para derrocar al dólar. ¿Te imaginas? Y todas las personas que tienen tarjetas pueden comprar un pedazo de pan. Y claro, Gaddafi era un canalla, porque si él causó el colapso del dólar y necesitaba entonces haber sido muerto. Eso era una elección que tenía que tomarse a nivel nacional. Pero también junto con eso mataron la economía de los Estados Unidos, mataron las líneas de gas de Keystone y destruyeron la energía. La única razón de que el gas cuesta tanto por galón es porque es manejado por entidades privatizadas. Francamente, el comandante que se encargaba de las operaciones de Benghazi, aquel que se rehusó a seguir las órdenes y decidió proteger a los sobrevivientes. Y a continuación vamos a pasar a lo que tiene que decir el admiral. Bueno, pienso que personalmente yo hablé con el general Hem, ya hablé con él alrededor de 7 a 10 días que les habían dado de advertencia, y él negó que les hubieran dado advertencia por adelantado de ningún ataque allí en las facilidades de los Estados Unidos en Benghazi, y luego él me dijo que en verdad él estaba más enfocado en Tunisia y donde estaban las fuerzas armadas que estaban a cargo de responder en Tunisia, porque la última vez que chequé, Tunisia estaba en la frontera con Libia. Así es de que lo que estaba en Tunisia pudieron haberlo usado para defender a Libia, pero nada de esto ocurrió. Y por lo tanto, no sé qué es lo que saben del general Hem. Claramente se debieron de haber llevado a cabo los protocolos operacionales 3 días después de que comenzamos la campaña para comenzar a bombardear en Libia, y NATO se encargó a partir de ello, pero aún así tenía responsabilidad y pudimos haber hecho recomendaciones, y hasta donde yo sé el presidente no hizo ni una cosa ni la otra. Nuevamente, cuando se había formado el comando y las fuerzas se habían asignado primariamente, se había acomodado para hacer lo que llamamos una estabilización de la paz o un tipo de operación por ese estilo, pero no había fuerzas de combate asignadas al comando. No eran asignadas ni al comando europeo o al centro de comando, pero no se habían visto personas asignadas a esto, y no se podía conversar de esto porque había sido información clasificada, y nos habían dicho que si compartíamos información clasificada
perderíamos nuestra pensión y quizá hasta nos meterían a la cárcel. Mucha gente hablaba privadamente de esto y por eso pensamos que es muy importante que la gente comprenda lo que es el ser militar y lo importante que es el hablar, porque yo puedo decir que cuando yo estaba tratando de trabajar con el general Hem, no solamente apoyaba, sino que estaba esperando a que le dieran las directivas para que salieran del Pentágono acerca de qué era lo que se podía hacer. Y cuando llegó la hora de tratar de hacer una llamada telefónica para poder negociar los términos, aún así no tenía permiso, pero podía aún así buscar lo que se encontró esta noche, lo que fue un agujero en las reglas, lo que le permitió hacer este tipo de prácticas y poder seguir adelante. Como les comenté, que después de que teníamos todo arreglado nos dijeron que todo se había cancelado y como se mencionó que el general 3 días después podía mandar esta operación y él la volvió hacia mí y una vez que hizo esto se salió del cuadro. Así es que difícil decir por qué no lo hizo, pero es algo que quizá de lo que él no pueda compartir. Yo pienso que toda la evidencia indica que de hecho el general quería proceder, pero lo bloquearon y no solamente eso, sino que fue removido. Ya sabes que estaba controlando la operación, como todos ustedes recuerdan. En marzo, la NATO vino ante el Senado y dijo, todos nos hemos dado cuenta de esto que Al Qaeda está haciendo, pero no se preocupen, nada hay que ver aquí, sino que vamos a proceder con ayuda humanitaria. No pienso que el general jamás dijo eso. Les puedo decir esto. El caballero aquí en este podium, todos hemos visto este documento, pero insisten que hay documentos de inteligencia que se proveyeron a varias agencias de inteligencia por Gaddafi. Esos generales que detallaban el por qué, dónde y quiénes y las acciones de inteligencia de Al Qaeda. Él proveyó los documentos que le pidieron y esto se hizo en unas semanas de la revolución. Tenían ellos este documento en su mano y yo he escuchado a través de algunas personas que se encuentran adentro de que este documento se puso frente a Obama en la Casa Blanca y que nada, absolutamente nada pasó. Una semana después, Regis entra ante el Senado. Habíamos visto ciertas cosas de la inteligencia que tiene Al Qaeda en cuanto a la manera rebelde, pero nuevamente no hay nada que ver. Esta es una operación humanitaria. Esto es lo que ocurrió y continuaron con esta operación con la intención de cambiar el régimen del líder. Y por supuesto también era el asesinar a Gaddafi, porque Gaddafi era un testigo que no podían costearse el tener. Este es un hecho bastante importante en el que nos tenemos que enfocar, porque cuando sucedió, después de que el documento de inteligencia fue producido, que había una audiencia en la Casa Blanca y que el presidente era su decisión de dirigir, el autorizar, el apoyar a los rebeldes, sabiendo completamente que habían sido infiltrados por Al Qaeda. Y esto fue lo que hizo cuando firmó uno de estos, donde se sintió con la obligación de hablar de esto anteriormente, pero 3 cosas pudieron haber pasado, ya sea que la firmó y no le notificó a nadie y por lo tanto la ley no fue informado, o la firmó y fue firmado por alguien, pero lo hizo de alguna manera incompleta. Nuevamente comienza el debate de su incompetencia. O le dijo todo y también les dijo, pero está bien con nosotros. De hecho, estos hombres son mis héroes. Así es de que hay una buena posibilidad de lo que pasó allí. Fue un intento de pivotar, de que no solamente la rama ejecutiva, sino que el liderazgo del Congreso está sucio en todo este asunto. Y si lees
Esto, bajo la ley de los Estados Unidos, son 10 años de prisión a quien actúa de esta manera. Así que pienso que es por eso que estamos viendo esta depresión y esta cobertura, porque la gente que debía haber salido a decirnos que tenían inteligencia acerca de terrorismo y de hecho decidieron mirar al lado y se fueron hacia los que estaban causando la guerra terrorista, y ya que la ley está refiriéndose a esto, dice que si apoyas o tienes la intención de apoyar alguna organización terrorista durante algún tiempo de revolución por parte de los estados rebeldes que quedaban en Libia, era un grupo que estaba en la lista de los terroristas de los Estados Unidos. Si haces esto, mereces tiempo de cárcel de 10 a 15 años. Pero ahora si un americano muere como consecuencia de tu apoyo material o intentas apoyar a una organización terrorista, esto merece estar en la cárcel de por vida. Así es de que tenemos una ley y tenemos un sospechoso. Así es de que tanto Hillary Clinton como Barack Obama y a quien quieras nombrar de los miembros del Congreso deberían de estar enfrentando el ser enviados a la cárcel por el resto de su vida. Pero se les debe de dar la opción de que si quieren tener uniformes amarillos o anaranjados en la cárcel. ¿Por qué el embajador Stevens no tenía a la marina resguardándole o algún marino activo? Yo puedo contestar eso. Bueno, los marinos son asignados a las embajadas y no solamente están allí para resguardar al embajador o a sus empleados, sino para resguardar las operaciones que se llevan a cabo en la embajada también, y para poder destruir cualquier organización si es que la embajada va a caer. Pero hay un servicio diplomático de seguridad que ha sido encargado para defender al personal de la embajada. Pero en este caso, la ley, porque estaba en un área hostil, el Departamento de la Defensa estaba allí. Eran soldados, podían también haber sido los marinos. Estaban con instrucciones especiales y ese fue el grupo que se retiró. Así es de que si Chris Stevens, la pregunta era si él tenía a miembros de la Marina resguardándolo o su unidad de seguridad, y si había números adicionales de ellos. Esas eran las personas que, aunque él, cuando el anexo fue atacado, aún así estaban escondidos en los closets en el anexo y no vieron la ayuda hasta que no estaban los hombres encima del techo. Ellos eran un tipo de organización cuasi militar, pero no eran marinos. ¿Qué organizaciones consideras que son las necesarias para involucrarnos con ellos para tratar de cambiar este desastre que tenemos frente a nosotros? ¿Tienen alguna sugerencia? Ok, en cuanto a los grupos organizados, primero que nada me gustaría decirte, esta parte, ¿qué te parece? Es una organización muy buena, es la Tea Party. Esta parece ser una buena organización con la que podemos estar involucrados. Segundo, verdaderamente creo que al acertar nuevamente a la Declaración de Independencia, lo cual significa que tenemos que ser parte de un grupo pacífico que no sea bipartidista, es algo que me gustaría que en verdad se tomaran el tiempo de investigar. Y si pueden dar su firma, si se sienten comprometidos a hacerlo, con nuestra nación, ya que fue fundada por un proceso de pensamientos, por un sueño, por una oración de nuestros padres fundadores, los cuales buscaban la libertad para todos, y ellos lo hicieron el día 4 de julio del 76 en la Declaración de la Independencia, para el rey Henry de Inglaterra. Y las cosas que dijeron en la Declaración de la Independencia son muy poderosas y muy significativas, aún el día de hoy. Y si me lo permites, solamente me gustaría decir una frase de George Washington, que pienso muestra la esencia de la pregunta de lo que estamos hablando el día de hoy. Si es un asunto de unirnos a organizaciones de las naciones, eso es algo bueno.
pero también podemos ponernos en pie y ser contados con nuestras voces. Como dijo Washington, dijo que la preservación al derecho a la libertad y al destino de la República y el gobierno son considerados tan profundamente y quizás también designados con el derecho asignado que se pone en las manos de la ciudadanía americana. Nosotros, los Estados Unidos de Norteamérica, debemos darnos cuenta de que el destino de nuestra nación está en nuestras manos. Así que, por favor, ya sea que seas republicano o demócrata, no importa, todos somos americanos y esta nación debemos dejarla en un estado de paz y libertad para nuestros hijos y nuestros nietos, porque se lo debemos a ellos. Y se lo debemos también a todos los individuos, a los hombres y mujeres que han peleado y que han sido muertos para preservar la libertad que tenemos hoy y que nos permite el tener esta conversación hoy en día. Así que no perdamos ese derecho. Al hablar de las organizaciones necesitamos darnos cuenta que en las organizaciones políticas no están funcionando en este ambiente porque hay mucha corrupción en el liderazgo. Pienso que cuando la gente a las organizaciones que están siendo efectivas y a quienes debemos mantener en la mira son a quienes pueden ir hacia los asuntos civiles y al hacer esto pueden tomar posiciones para zonas que están cubriendo la verdad. Así es de que están en este tipo de organizaciones y también son las personas que pueden entrar a las cortes civiles para llevar esta evidencia, para sacar a quienes están encubriendo esto. Pero no te puedes detener allí, particularmente si puedes encontrar un juez federal que te pueda dar una audiencia justa. Pero todo lo que hemos hablado el día de hoy, mientras esto se estaba dictando, no nos habíamos dado cuenta de que el siguiente 4 de julio va a ser el aniversario 240 de la firma de la Declaración de la Independencia. En Egipto están tratando de torcerlo. Los 85 millones de personas, de ellos 35 millones salieron. Y lo que es único en esta demostración de leyes de nuestro país es que acerca de la mitad de las personas de allá son mujeres. Eso es algo siempre de excelencia, porque ellos verdaderamente están mostrando su fuerza. Entonces, no solamente al sacar a la ICI o al sacar al líder, pienso que no vamos a llegar a este punto en nuestro país en el año que entra, a poder sacar a nuestros líderes. Pero hay pláticas de cómo podemos meter a 20 personas en Washington el día 4 de julio del 2006 para acertar nuestros derechos. ¿Te imaginas 20 millones de personas alrededor de Washington? Todo ese pasillo hacia el Capitolio y llegar hacia las cortes y decirle al presidente que se vaya a su casa. Una pregunta acerca del negocio de Irán. ¿Por qué piensas que Obama, el Estado y el Senado están tan emocionados acerca de este negocio que hicimos con Irán? ¿Y por qué piensan que nosotros no tuvimos absolutamente nada que ganar en esa negociación? Bueno, déjame te digo, esto es una burla y por supuesto para el secretario Kerry no es la primera vez que ha vendido a este país. Porque debo decirte, cada uno de nuestros objetivos fueron entregados. Pero eso no fue todo. También conseguimos la deshonra nacional. Pero eso no fue suficiente. También procedimos a darles concesiones y a negociar en contra nuestra con ellos, ya que dijeron cosas inimaginables. Llegamos a estar de acuerdo a poder mostrarle a Irán cómo proteger sus propias locaciones en contra de ataques, saboteo y guerras cibernéticas. Esas cosas no son para inventarse. Y sabemos que todo esto era dirigido contra Israel para un ataque potencial hacia allá. Y por supuesto, eso no era suficiente tampoco. Así que entonces continuamos
dando concesiones y estuvimos de acuerdo en dejar que el país que apoya mayormente al terrorismo y que ha estado haciendo trampa en cuanto al desarrollo de armas nucleares, les dejamos que inspeccionaran ellos mismos sus armas y sacamos de la mesa todas las partes militares y sabíamos que estaban llevando a cabo pruebas nucleares y conduciendo pruebas explosivas. Y por supuesto, en todo esto aún no era suficiente. Tampoco removimos las penalidades que podían obligar a Irán a obtener armas más convencionales y sofisticadas, las cuales ponen en peligro nuestra propia posición en el mundo. Y aún Jimmy Carter reconoció que era en nuestro mejor interés el sostener nuestra posición en el Golfo Pérsico. Pero nuevamente no era suficiente. Aún continuamos y removimos cualquier restricción en cuanto a misiles intercontinentales. Y eso solamente nos muestra una razón al remover el Tratado de Pruebas Balísticas Intercontinentales. Y esto es muy claro que la muerte viene para América. Entonces, esto se define en traición. Ahorita hay sanciones nucleares congresionales mandatarios, las cuales deben permanecer en efecto. Y aún así, ese plazo de 60 días en verdad no ha comenzado porque el presidente no ha aprobado todos los requerimientos en cuanto a lo que dijo que había hecho. No ha provisto lo necesario para proceder de lo que se desarrolló entre las partes. Y aún una cosa más, no hay un acuerdo entre los Estados Unidos e Irán. Así es de que no hay nada firmado. El único acuerdo que está firmado, si es que hay alguno, es entre la IAEA e Irán, porque aparte de eso no hay ningún otro documento firmado. Esto necesita ser destruido en el Senado. Ted Cruz empezó un movimiento, el cual pienso que es brillante, en el cual persigue al presidente de las organizaciones bancarias de que si entregan fondos van a ser tomados como responsables y van a ser sujetos a persecución legal porque van a estar violando los mandamientos congresionales de sanciones de no usar misiles. Y esto quizás puedes meterles un huracán por detrás al enterarlos de esto. Lo que quiero agregar también es que de hecho y literalmente es que tenemos el régimen que está destruyendo a América ahora mismo en la Casa Blanca, porque las definiciones de acuerdo a lo dictado no solo ante filosofías americanas y porque la asociación que tenemos con nuestros enemigos, por ese motivo Irán, Corea del Norte están en esa posición porque Rusia y China los están manipulando para que esta administración y lo que ha hecho de ser sus elecciones es solamente aminorar la administración de George Bush. Y es que han permitido el haber vendido la negociación y el ponerse a disposición de Rusia y del Medio Oriente. Tenemos evidencia de documentos donde dice que han estado y van llevando a cabo pruebas nucleares. Esto va directamente en contra de América y esto lo están haciendo solamente para provocarnos. Y si fuéramos a ser atacados, quizás ni cuenta nos daríamos hasta que estuviéramos bajo ataque, porque bien puedes enviar un misil desde el Golfo de México y no lo vas a ver hasta que explote al lado tuyo. Y aparte está el testimonio de los oficiales que proliferaron con evidencia en cuanto a Corea del Norte e Irán. Y número 3, vimos documentos donde decía que era permisible el usar armas nucleares. Número 4, que hay un libro que fue escrito por un pakistaní que se llama El concepto del Corán de guerra. Y en el capítulo de las estrategias dice que el objetivo del concepto de la guerra del Corán es de traer a tierra a los infieles y a los enemigos y usar armas nucleares en contra de ellos es perfectamente permisible en el Islam.
Estos hechos por sí solos deben de ser tomados en cuenta para evitar que Irán jamás obtenga armas nucleares. Sin embargo, sabiendo todo esto y para continuar la historia, estas muertes de las que estamos hablando ahorita, las que ocurrieron en Benghazi, esto es solamente la punta de la montaña. Esto es el comienzo de miles de millones de muertes de americanos y es absoluta mala práctica profesional, tanto de los republicanos como de los demócratas que dejaron que esto sucediera. ¿Podemos hablar acerca de la negociación monetaria? Hola, Jay. Sí, en verdad, Jay, debes de subir acá arriba para hablar acerca de esto, que eres un experto financiero. De hecho, fue él quien me instruyó de todo lo que voy a hablar a continuación, lo cual entra en por qué esta negociación está llevándose a cabo con Irán. Parece ser bastante sorprendente en cuanto a póliza de seguridad nacional. Bueno, Christine Lagarde, la directora del INF, que es el Fondo Internacional Monetario, anunció públicamente que hay una necesidad para que se vuelva a reprogramar el sistema monetario mundial, pero esto lo dijo el último mes de octubre y parte de eso fue que se fue a reestructurar lo que llaman derechos de retiro. Y lo que planean hacer con todo esto es reestructurar toda la información entre las naciones, el tomar quizás el 10% de nuestras cuentas bancarias para formar cuentas y cambios diferentes entre las naciones que puedan fundar este nuevo movimiento parecido a lo que hicieron con los ciudadanos del Ciprés. Solamente lo toman. Esto es lo que es verdaderamente interesante. Es que Christine Lagarde dijo, y esto pueden verlo en YouTube, dijo que para que pudiéramos reprogramar el sistema de cambio mundial, necesita llegarse primero a un acuerdo con Irán. Así es de que si siguen el dinero, si lo rastrean, van a encontrar a los responsables. Mientras siguen el rastro del dinero, una de las cosas que van a encontrar es el cheque antes de el 11 de septiembre del 2011. Los bancos soberanos del mundo que no estaban bajo el control del cartel bancario, que incluía solamente a las naciones musulmanas, Irán, Pakistán, Siria, Sudán, Cuba, Norcorea. En el 2003, Afganistán e Irak obtuvieron el control del cartel bancario. Ahora, mantengan en mente que estos son individuos americanos y europeos. En el otoño del 2011, Obama muestra sus intenciones de negociar con Cuba por sí solo en contra de las leyes de los Estados Unidos para permitirle a los bancos que hagan negocios con Cuba. Así es de que a Cuba podemos marcarlo. Y la sorpresa más grande fue Irán. Así es que rastreen el dinero. Si también están buscando de cuál es la motivación detrás de todo esto y se voltean y no piensan que Obama es un líder inefectivo e incompetente, entonces piensen como el que es él una de las personas más inteligentes, manipuladoras que han conocido. Él solamente está guiándonos en una dirección diferente en el mundo, de tener y haber establecido y haber llamado al imperio pérsico como algo bueno. Así es de que si miran todo lo que él ha hecho después de que dio su plática, fue el movimiento en Irak. Y cuando eso ocurrió, los jóvenes que estaban levantándose en contra de Egipto, nuestra estrategia sin haber hablado durante la guerra de Irán e Irak fue el contener a Irán.
Si miras los planes clasificados de guerra para llevar a cabo un ataque en Irán, particularmente en tierra, es bastante difícil. Así es que la idea era el contenerlos y derrocar a Irán. Perdón, derrocar a Afganistán, derrocar a Irak, el permitir que fueran nuestros amigos y darles sanciones a Irán hasta que los jóvenes se levanten y derrocaran a este hombre de 80 y tantos años que se llama Ayatollah. Y esto fue el único motivo de esta estrategia. Cuando esto comenzó a suceder, Obama se dio la espalda y miró hacia los horizontes de Egipto y otros países. El motivo es porque él tenía que haber creído que era mejor el tener a Ayatollah a cargo, al menos es alguien con quien puede negociar. Y también en Irán, porque tienen a un grupo de gente bastante educados, pero muy poca gente de allí son de mi edad, porque a todos los han asesinado durante la guerra de Irán e Irak. Ahora tenemos este nuevo grupo de personas que llamamos la nueva generación, que básicamente hicieron su intento y los empujaron. Ahora este siguiente grupo que se está levantando, que son su versión de los millennials, todos ellos han sido adjudicados en la filosofía iraní, que es ahora es muy difícil que explote internamente Irán. Y si les quitamos la presión, entonces ellos pueden desparramarse y creemos que eso es lo que Obama desea. La razón por la que él tenía que continuar con esta negociación es porque si aún hubiéramos sostenido las sanciones, nuestros aliados europeos los iban a sacar y por lo tanto debemos de unirnos a ellos y tratar de pretender que estamos negociando la paz, pero eso me suena a mí como que nuestros aliados han decidido aliarse con nuestros enemigos y aparte de lo que ya sabemos y ahora sabemos por qué no podemos enfrentarlos y decirles, si ustedes hacen esto, ustedes van a quedar solos cuando estas personas empiezan a cruzar sus fronteras y eso para que podamos tomar lo que es un periodo de 2 meses para que puedan tomar un armamento y estirar este periodo de tiempo por todo un año, lo que nos puede decir que en 2 meses después de que firmaron este acuerdo y que reciban sus 150 billones de dólares, ya tienen su fondo para comprar su propio ICBM. Y cuando lo miras, la única manera que tiene sentido es que esto era lo que Obama precisamente quería que ocurriera. ¿Ok? Una pregunta, déjame solamente decir, no pienso que Obama es así de inteligente. Si es un hombre tan brillante que quiera, pues entonces encontrar sus calificaciones. Por lo tanto, debemos de estar agradecidos de que él es fundamentalmente flojo. Y quiero saber quién es el que está manipulando a las marionetas, porque ahí es donde vamos a encontrar esas respuestas. Ok, una pregunta. La pregunta es, esas personas que son militares activos, ¿por qué ellos no se pueden enfrentar y hacer algo? ¿O pueden ellos hacer algo? Si pueden hacerlo, entras en labor activa porque no pueden enfrentarlos cuando no están en labor activa. Te voy a decir una de las razones desde el principio que elegí el empezar a hablar de todo esto es de que es muy difícil o imposible que estas personas hablen mientras están en labor activa porque toda la información que se les da cuando se les transmite, yo no tengo por qué conseguir permiso de seguridad y es clasificado, pero eso se puede convertir en clasificado una vez que ellos la reciban. Por eso varias personas de las que saben lo que ocurrió aún siguen en labor activa y no han sido ordenados a permanecer en silencio o han sido amenazados con suspensiones o amenazados aún con que pueden ser acusados criminalmente. Eso verdaderamente no es una excusa, pero puede darnos una explicación a lo que está ocurriendo. Y cuando las personas que han estado hablando y por lo que lo han hecho, lo hacen calladamente,
han estado validando los detalles que han escuchado y algunos de ellos han estado dispuestos a hablar si obtienen inmunidad, pero hay mucha gente que sabe lo que está sucediendo. Ellos solamente han sido amenazados, así como amenazaron a otros o los han amenazado con ser perseguidos legalmente. Pero hay mucho que puedan hacer con personas como nosotros ahorita. Bueno, déjame te explico algo más de eso. Un poco más cuando haces un juramento, cuando retomas la oficina presidencial para validar la Constitución de los Estados Unidos en contra de enemigos extranjeros y domésticos. En varios casos ellos han sucumbido a ser correctamente dentro de lo político, y esas cosas se han vuelto más sagradas que el propio juramento al tomar la oficina presidencial. ¿Cómo podríamos? Como saben, tenemos un problema grande de seguridad nacional porque ellos estuvieron parados de lado y permitieron que estas personas destruyeran a miembros de la milicia y nadie se enfrentó porque lo único que les importa a ellos es la ingeniería social. Personas dentro de cargos oficiales, cuando se les preguntó acerca de la ley, no preguntes y no digas, entonces a él básicamente le pidieron su resignación. Así es que esta persona tuvo que ponerse de pie y mirarse a sí mismo al espejo y darse cuenta de que se puso de pie ante lo que creyó que era lo correcto. Pero te voy a decir, esta ingeniería social fue diseñada para recortar las capacidades de nuestra milicia. Había 3 personas que no permitía que subieran a mi barco. Una de ellas era un ladrón, un drogadicto o vendedor de drogas, y la tercera era un homosexual. Porque si tú te encuentras en una de estas 3 categorías, eres hombre muerto. Déjame te digo, ni siquiera he llegado a las personas transgéneros, porque esto completamente no tiene sentido, pero nuevamente quieren recortar la milicia y cuando buscas tus intereses sociales, esto es lo que vas a tener que hacer. Solamente quiero ofrecer una historia rápidamente. En agosto del 2012, ya tú y yo estábamos en Washington atendiendo una cena privada con un grupo largo y estábamos hablando con Petraeus, que era el director de la CIA, y comunicándonos con él acerca de varias cosas y preocupaciones que teníamos acerca de la influencia de individuos en cuanto al sistema financiero de nuestra nación y en el mundo y en general. Petraeus dijo algo muy interesante. Dijo, es interesante que mencionas eso porque cuando yo decidí de la milicia y tenía que trabajar como director de la CIA, me llevaron de la ciudad de Nueva York para una cena privada y en el cuarto había una docena de las personas más ricas del mundo. Las 12 personas más ricas del mundo se sentaron en ese cuarto ante esa mesa y me invitaron a cenar. Y el general está diciendo la historia como si él mismo no lo pudiera creer, porque me invitaron a mí a cenar. Era increíble. Las personas más ricas del mundo que controlan todo me invitaron a cenar y dije, bueno, ¿qué era lo que querían de ti? Y él me dijo, en verdad no lo sé, porque dijeron que solo querían conocerme un poco más. Y le dije yo, Señor, tenga cuidado porque lo que quieren es su alma. Eso es lo que quieren. A todo el mundo. Y después de eso yo firmemente creo y estoy segura de que Chuck también se siente igual que el general Petraeus, el director de la CIA, y quizás iba a venir a hablar acerca de los puntos de plática, acerca de las cosas que llevaron a cabo a esta tragedia que ocurrió y que fue lo que le hicieron a él. Le enviaron un mensaje a él y a cualquier persona que diera algún mensaje en contra de ellos y de sus acciones. Prácticamente lo crucificaron. Y ahora, mira, Hillary Clinton, todas las cosas ilegales que ha hecho, pero está bien porque es una abuela y está compitiendo por la presidencia de los Estados Unidos, cuando ella ni siquiera debe de tener ningún permiso de las agencias de seguridad. Ella debe de ser despojada de todo esto completamente. Y pienso que para Obama también debe de ser despojado del
Premio Nobel de la Paz, porque él nunca debió de haberlo ganado para comenzar. Ok, aquí están mis consejos acerca de la pregunta de a cuáles organizaciones puedes unirte. No quiero irme sin darle las gracias a Anthony Pinoso, el cual tiene su programa de póliza extranjera en los Estados Unidos los domingos de 4 a 5 de la tarde. Si quieres seguir escuchando acerca del mismo contexto de lo que hemos hablado esta tarde, de lo que él habla en su programa y también nosotros los ciudadanos, los sábados a la 1 de la tarde, a las 2 de la tarde, los sábados a las 2 de la tarde. Entonízate a la estación 600 AM. Entonízate y vas a escuchar las mismas cosas de las que hemos hablado aquí. Vamos a invitar a otras personas para que nos den más información, así es de que infórmate y vuélvete inteligente y empieza a moverte. Este país nos necesita. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde. And what it does, it goes after the CEO of the banking organizations that if they release the funds, they are going to be liable to federal prosecution because they will be violating those congressionally mandated non-nuclear sanctions. And this may throw a little roadblock in their way. I want to point out too, this, and I say this factually and literally, you basically have a Marxist regime deconstructing America in the White House. I mean, by the textbook definitions of what their political philosophy is, it's not the American political philosophy. And because of that, and because of the association with our enemies, Iran and North Korea are emerging nuclear threats because Russia and China want them to be. Everything that this administration does, from before 2008 elections, even undermining the Bush administration, to the fact that they have permitted this sell of a deal that benefits Russia and the complete destabilization of the Middle East. I participated in the Congressional EMP Commission for studying the threat of positive nuclear electromagnetic pulse. We had evidence of Iranian doctrine that says their preferred use of a nuclear weapon is an EMP attack against America. They could nuke a half dozen cities, it would be tragic, but it would just tick us off. If an EMP attack, you might not even see it coming. We don't even have radar that looks south. You could launch a missile off a tub in the Gulf of Mexico and you wouldn't see it. B, we had testimony from Soviet flag officers that they proliferated the design of super EMP weapons to North Korea and Iran. And 3, we saw fatwas that said that that it was permissible to use nuclear weapons. These are Shia fatwas. And then 4, there's a Sunni book written by Pakistani Brigadier General H.K. Malik called The Quranic Concept of War. And in a chapter on strategy, it says that the objective of the Quranic concept of war is to instill terror in your enemies, the infidels, and using nuclear weapons is perfectly permissible in Islamic law to do that with. Those facts alone should make a preemptive strike against Iran from ever getting a nuclear weapon. And yet knowing all these facts, this is the continuing story. The failures of the national government that led to these 4 deaths, that's just the tip of the iceberg of the failures that could lead to millions of American deaths. And it's absolute malpractice at the highest level of the Republicans and Democrats that let this take place. Stephanie, will you talk about the money deal, please? Hi, Jay. Hey, between Iran and Yeah. Really, I think, Jay, you should come on up and talk about this. Jay's a financial planner, money expert, and he actually alerted me on what I'm going to say, what he alluded to, which goes into why this deal is happening with Iran. Seems pretty shocking, pretty counterintuitive to our national security policy. Well, Christine Lagarde, the head of the IMF, the International Monetary Fund, came out recently, not too long ago, and publicly announced that there's a need for a global currency reset that she said should happen this October. And a part of this will be the restructuring of what they call special drawing rights, SDRs.
And what they plan to do is restructure the debt of all nations, take maybe 10% out of our bank accounts to force citizens of different nations to pay their debt down, kind of like what happened in Cyprus. They'll just take it. And of course decide the fate of nations. But here's what's interesting. Christine Lagarde said, and you can get this on YouTube, in order for us to do the global currency reset, the deal must be struck with Iran. Follow the money, people. Follow the money. Now, I want to say this really quick. As you follow the money, one of the things that you're going to see here, before 9/11/2001, the sovereign banks, the sovereign central banks of the world, not under the control of the banking cartel, included the following nations: Afghanistan, Iraq, Syria, Sudan, Libya, Cuba, North Korea, Iran. By 2003, Afghanistan and Iraq were under the control of the banking cartel. Now keep in mind, these are American and European private individuals. By the fall of 2011, coming up here shortly, Obama intends to establish a deal with Cuba on his own in violation of US law to allow banks to deal financially with Cuba. So, check, Cuba. Now their biggest prize? Iran. Follow the money. If you're also looking for motivation, what's behind this, you turn it around and don't think of President Obama as an ineffective, incompetent leader. Think of him as somebody who's doctrinaire, one of the most conniving, smartest leaders we've ever seen. He's just leading us in a different direction. And in his world, having a reestablishment of, call it the caliphate, call it the Persian Empire, is a good thing. And so if you look at everything that he did, when after he gave his speech, the first group that was going to riot, was the Green Movement in Iran. Now, when that happened, the young people were rising up against the aged Ayatollahs. Our strategy, unspoken throughout the entire Afghan and Iraq war, was to contain Iran. If you were to have looked at the classified war plans for an attack into Iran, particularly a land campaign, it is difficult. And so the idea was contain them, take down take down Afghanistan. Look at where we built bases in Afghanistan. Take down, Iraq, get them to be kind of our friends, squeeze Iran with sanctions until the young people rise up and throw off these old 80-year-old, Ayatollahs. And that was looked at as being a reasonable strategy. When that actually started to happen, Obama turned his back on it, yet he was all over the uprisings in Egypt and other places. The reason is that he had to have believed that it's better to have the Ayatollahs in charge, people he could, quote, deal with. You also look at Iran, although they have a very highly educated group of people, there are very few people there, men that are my age. They've all been killed off during the Iran-Iraq war. You had this next group, what we would call the Gen Xers, who basically gave it their shot and they were pushed aside. The next group that's coming up, their version of the millennials, have all been educated into their Islamic philosophy. So it's going to be very, very difficult now to have Iran implode. And if you take the pressure off of them, then they can go spread. And you almost have to believe that that's what Obama wants to have happen. Now, I've heard pundits say the reason we have to go forward with this deal is that even if we try to keep sanctions on, our European allies are going to take them off. And so therefore we should get on board and at least try to make these inspections work. Well, that sounds to me like our allies have now decided to side with our enemy, and they have switched sides, as well. And why we can't stand up to them and say, listen, if you do this, you're on your own. When these guys start coming across your borders. And oh, by the way,
if we're doing this so that we can take what is a 2-month breakout time on establishing a nuclear weapon and stretching it to a year, what's to say that 2 months after they sign this agreement, they get their $150 billion, they still have a nuke, but they've got $150 billion to buy their ICBMs. So the whole thing doesn't make sense any way you look at it. The only way it makes sense to me is this is what Obama wants to happen. Okay, one final question. Let me just add, you know, I don't think Obama's that smart. You know, I mean, this brilliant guy, you can't even find out his grades in high school. You know, we should be thankful that he's fundamentally lazy. And I want to know who's the one pulling the puppet strings. George Soros. Because that's the reaction there. Okay, one final question. Question is, those that are active duty military who have figured it out like you have figured it out, why do they not stand up and do anything? Or can they do anything? And if they can't, when they get out of active duty, why don't they get together and stand up like you guys are? I'll tell you, one of the reasons why, you know, from the very beginning I chose to start talking about this is that it is very difficult, if impossible, for these folks to talk while they're on active duty, because everything that, when I give them information and I'm transmitting it, I don't have a security clearance, that's not classified. When they receive it, it can become classified. And so a lot of people who know a lot of what happened are still on active duty. They've been gagged, they've been threatened with their pensions, they've been, you know, threatened with, maybe even, you know, being put up on charges. That's not really an excuse, but it kind of explains what's happening. What people have been doing is talking, but talking quietly, you know, validating things that you know I've heard, and some of them are going to be willing to speak out if they can get immunity, but there is a lot of people who know what's happening. They have just been gagged, just like they've gagged Katala by putting him, you know, in under investigation and prosecution. They have gagged all these people. So the only people who can speak out are people like us at this point. Well, let me expand on that a little bit. You know, you take an oath of office to preserve, protect, and defend the Constitution of the United States against all enemies, foreign and domestic. And what our military leadership has done in a number of cases, they've succumbed to political correctness. Their position became more sacred than their oath of office. I mean, you know, how we could we have a serious national security problem. I can't emphasize it enough. They stood by and let this unilateral destruction of our military take place. Nobody stood up. There's only one guy who stood up on the social engineering, Peter Pace, when he was asked offline what he thought about the removal of Don't Ask, Don't Tell, and he said it's immoral, and he got canned. Essentially, he was told to put in his papers. But at least he can stand up and look at himself in the mirror and say, I stated what my belief is. And I got to tell you, this social engineering was designed to undercut the warrior capabilities of our military. Yes, sir. You know, there were three things I never let on a ship. One was a thief, two was a drug user, a drug pusher, and three was a homosexual. If you fell into those three categories, you were dead. And let me tell you, I didn't even get to the transgender crap. This makes absolutely no sense. But again, if you want to take down the military, undercut the military to promote your
socialist agenda, this is what you do. I just want to offer a little bit of a story, just real quick. In August 2012, Chuck and I were in Washington attending a private dinner, not a large group, and we were talking to General Petraeus, who was the then director of the CIA, and communicating with him about a number of subjects and concerns that we had about the influence of private individuals in the financial system of our nation and the world. And General Petraeus, it was very interesting. He said to us, you know, it's interesting that you bring that up, because when I left the military and had agreed to be the director of the CIA, accept that appointment, I was called to New York City for a private dinner. And in the room were a dozen of the most rich men in the world. The richest men in the world sat in that room and had me for dinner. And Petraeus is telling the story like, I couldn't believe it. Why me? Why did they have me over for dinner? It was unbelievable. They are the richest men in the world. They control everything, and they wanted me to come for dinner. And I said to him, well, sir, what did they want? He said, well, I don't really know, but they want to get to know me. And I said, well, sir, be careful, because what they want is your soul. I'll tell you, that's what they want. Now, Libya happened about a month later than that, and I firmly believe, and I am sure Chuck would feel the same way, that General Petraeus, director of the CIA, was probably going to come out and talk about how the talking points were changed, about the things that were going on that led to this tragedy that should never have happened. And what did they do to him? Boy, did they send a message to anybody out there who would pose a threat against their actions. They crucified him. And now look at Hillary Clinton. All of the illegal things that she's done. But no, it's okay. You know, she's a grandmother. She's running for president of the United States. She shouldn't even have a security clearance. She should be stripped of that. And I also believe that Barack Obama should be stripped of the Nobel Peace Prize, which he should never have won in the first place.